canaltro.com. Hola televidentes, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Hoy un tema muy importante, ¿qué mirada se tiene desde los medios de comunicación a todo lo que ha sido el tema del conflicto armado en Colombia y por supuesto al proceso de paz que se lleva en este momento en nuestro país? Y qué mejor que tener a dos invitados quienes son de medios de comunicación y quienes nos pueden ver o dar a conocer cómo es su mirada y qué encuentran ellos en ese proceso, dejando claro en los años de conflicto en que hemos vivido en nuestro país. Le doy la bienvenida a Alfredo Ramírez Parra, caricaturista de la opinión y razón pública. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Alfredo. Gracias por la invitación. Y a Cristian Herrera, quien también es periodista de Diario El Q. Hola, gracias. Así. Gracias por estar ustedes acá y por querer hablar con nosotros sobre la importancia de los medios de comunicación a la hora de informar, pero también es dejar claro cuál es la visión o cuál es el objetivo en ese momento de los medios de comunicación cuando hablamos del proceso de paz. Pero realmente, ¿cómo está la mirada de los medios de comunicación hacia el conflicto? Cristian, ¿qué opina usted? Pues yo creo que en los medios regionales todavía le falta mucho tener una mirada centrada hacia lo que se viene, el proceso de paz con las FARC. Pues hay muchas cosas que faltan, muchas cosas por ahondar, enseñarle a la misma comunidad qué es la paz, porque la paz no es solamente una firma, después de eso viene mucho más, que es lo que yo creo. Alfredo, ¿qué opinas? Pienso que no solamente a nivel regional nos falta, sino a nivel nacional también. El problema radica en que realmente no estamos seguros de qué se ha firmado o qué se ha acordado o qué se está hablando en La Habana. O sea, a nosotros nos llega lo que nos dice la presidencia, las comunicaciones de allá, pero realmente no sabemos los puntos álgidos que se han tocado hasta dónde han llegado. Entonces es una faltante que tenemos en general todos. ¿Y creen ustedes que los medios de comunicación de a poco se han abierto como a esa búsqueda o de pronto sí han buscado la manera y no han encontrado? Yo creo que se han abierto poco, les falta lo que te decía, ahondar más en el tema, investigar más y mostrarle a los lectores o televidentes o radioescuchas qué es eso, qué es el proceso de paz, pues porque cuando uno va al Catatumbo y habla con el campesino no sabe qué es la paz. A mí me pasó, yo duré 4 meses haciendo un trabajo en el Catatumbo y no le preguntaba qué es el posconflicto, qué es la paz, ¿no? Es lo que vemos en los medios, pero ¿qué vemos en los medios? Nada. Que tampoco tienen conocimiento de la llegada del Estado también a esa zona del Catatumbo, ¿no? Claro, ¿no? El Estado, o sea, en la televisión o desde acá uno escucha al gobierno hablar muchas cosas, qué es lo que le va a llevar a los campesinos, pero no sé, ellos no saben y no tienen ni cinco ni pizca saber qué es lo que les va a llegar a ellos. Pues realmente la situación es bastante complicada y siguen creciendo la lista de las víctimas en nuestra región, específicamente acá en el norte de Santander. Ana Doris Rodríguez es una de ellas, víctima de la violencia que se ha vivido en nuestra región, pero a raíz de ese conflicto entre grupos subversivos y el Estado. A ver, eso inició en una carretera, una trocha. A mí me llevaron de ahí y yo pensaba que a mí me iban a ir a matar, porque uno piensa eso, lo peor. Pues sí, a mí me llevaban y fueron 3, 4, hasta 5 horas caminando con ellos. Primero en un carro, luego a pie, nos llevaron a unas casas de palo y ahí duré por varios días, meses, e igualmente pero salí adelante, gracias a mi Dios. Que pasaron cosas horribles, sí, solamente Dios y yo lo sabemos. Pues, a ver, el secuestro es algo muy duro. Yo creo que se pasa de castaño oscuro, porque son cosas que uno no está acostumbrado a ver ni a hacer. El secuestro para una persona es difícil, porque tiene uno que acostumbrarse y adaptarse a las cosas con lo que ellos comparten allá. Comer
cosas diferentes a las que uno está acostumbrado. Vivir, soñar y reír, porque uno también debe reír. En un secuestro no tiene uno que estar uno allá humillado, está uno humillado, pero uno hace de cuenta que no está humillado. Es estar uno alegre, porque la vida es así. Son cosas o piedras que nuestro Dios nos pone en el camino para saber cómo surgimos, cómo salimos adelante. Pero el secuestro es una cosa muy difícil, es algo muy duro. Son personas que lo hacen a veces económicamente o lo hacen porque lo quieren hacer. Claro, son hechos que de verdad a uno como víctima y que es la persona que en realidad lo vive y lo tiene en ese momento, es muy difícil. Son situaciones de sentimientos, son situaciones a veces uno se culpa, pero son cosas que uno dice en el momento, pero esto no lo quería yo, ¿por qué ahora soy yo víctima? Víctima de desplazamiento es una persona cuando a uno lo sacan de su tierra, lo despojan de sus cosas, a veces de lo más apreciado que es la familia. Y nosotros decimos, nosotros nacemos solos, pero es muy importante tener el dinero también, porque así uno suple necesidad. Y la persona de desplazamiento forzado es muy difícil llegar a otro departamento con los hijos en las manos y sin nada que comer. Es muy difícil. Uno como víctima necesita o tiene unos derechos que uno no los conoce en el momento de su llegada. A partir de todo eso nace el talento humano de la persona, porque uno ha pasado por su necesidad y viendo uno el desespero que uno lo ha vivido y viendo a las demás personas sufriendo, uno desde ahí empieza a decir, tengo que hacer algo por ellos. Y desde ahí nace el liderazgo de ser defensora de los derechos humanos de las víctimas, de mi desplazamiento. Porque aparte de mi desplazamiento, yo tengo más hechos victimizantes, que son como el secuestro, la violencia de género, que es la más delicada y es la que menos con reparación contamos, el despojo de tierras y las amenazas. Entonces eso para uno es muy difícil y uno como víctima no conoce. Pues yo sentía tristeza y también sentía alegría porque yo tenía mi familia acá, algunas familiares, pero es muy duro porque nadie lo conoce, nadie le da trabajo. Primero va uno a buscar un empleo, lo que le dicen es recomendaciones, uno no tiene, es muy duro. Y así como yo pasé tanta necesidad, así están pasando muchas más. Impotencia es no poder sacar a esa gente adelante, que en realidad uno se va a esos asentamientos, se va a uno de esos barrios periféricos de la ciudad y uno ve la pobreza extrema, que en realidad como víctimas lo he vivido y sé que así es. No se volviera a ver un secuestro, ni una amenaza, ni una tortura, ni una violencia de género, porque eso sí es muy triste. Alfredo, una pregunta, ¿cuál cree usted que debe ser la posición de los medios de comunicación frente a los casos de víctimas que tenemos en nuestro país? Pues nosotros tenemos la responsabilidad como medios de contar realmente lo que ellos vivieron y contarlo tal cual fue, no contar una historia un poco más suave que otra, sino tratar de que la gente conozca esos testimonios crudos como son, como contaba la invitada, porque esos son los que realmente nos aterrizan un poco en la situación de lo que significa la violencia y en qué momento va a dejar de ser esa violencia el causante de eso. Pero fundamentalmente es asumir la posición crítica y sincera y directa de lo que ha pasado. Cristian, usted que ha sido un periodista que ha tenido o que ha estado muy vinculado a todo lo que es el tema de orden público, el conocer casos de víctimas reales del conflicto armado que se vive en Colombia ha sido impactante para cualquier periodista, obviamente, pero el trato que se le ha dado por parte de los medios, ¿cree usted que es digno? Lo que pasa es que, a ver, cuando uno trata un caso de una víctima de violencia, hay que ver muchas cosas. Está el paradigma de la misma víctima que está asustada, está el mismo gobierno que dice que tiene unas ordenanzas, tiene unas leyes que no se puede porque se revictimiza a la víctima. Entonces son situaciones que uno no sabe qué hacer, si lo cuento bien, pero si no lo cuento, peor. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a mirar qué hago. Pero entonces el que hacer es contar las cosas como son. Así no les gusta a muchos, así digan que es que uno es amarillista, que es que solamente se busca el sensacionalismo. No, son historias reales que han pasado, que siguen pasando en el país y que es bueno que la gente las conozca para que vea y no querer tapar el sol con un dedo. Y tantas historias de víctimas que no se han dejado de contar. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Bueno,
Bueno, televidentes, nosotros continuamos acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Estamos con nuestros invitados, Alfredo Ramírez y por supuesto también Cristian Herrera, ambos periodistas de nuestra región. Trabajan en 2 medios de comunicación de acá, de nuestra ciudad, de norte de Santander, básicamente. Vamos a preguntarle a Alfredo, ¿cómo puedes plasmar en una caricatura el proceso de paz? Todo lo que se ha vivido también dentro del conflicto armado en nuestro país y sobre todo lo que se vive en la zona del Catatumbo. En las caricaturas lo que hacemos es representar lo que está sucediendo y que conocemos a través de los medios básicamente. No tanto lo que es el proceso de paz en sí, sino toda la negociación que se ha suscitado, lo que pasa de uno u otro lado, las declaraciones de la parte del gobierno, las declaraciones de parte del grupo guerrillero, y hay situaciones que nos permiten a nosotros como caricaturistas lograr una u otra viñeta diferente. En este caso, por ejemplo, la foto que se tomaron los guerrilleros sobre el catamarán de paseo en las playas de Cuba, en los mares de Cuba, las fotos en el partido de béisbol y cosas como estas son las que nos permiten a nosotros tener una opinión sobre lo que está generándose alrededor del proceso de paz, no tanto sobre los resultados que se dan. Es difícil de pronto llegarle también a la persona que compra el periódico para ver las caricaturas que usted hace. Pues el proceso de paz es una de las fuentes más continuas de temas para caricatura por todo lo que pasa, por todo lo que hablamos. Y no es difícil hacer una caricatura del proceso por todo lo que pasa alrededor del término de los sapos que nos vamos a tragar, el término del posconflicto, lo que hace la guerrilla, lo que hace el presidente, en fin, todo eso se presta para ser caricaturizado. Cristian, la situación en la zona del Catatumbo, muchas veces los medios de comunicación y lo muestran a nivel nacional, pero cuando hay esos conflictos que se pueden mostrar y que para ellos según es noticia, pero realmente el Catatumbo todo el tiempo es noticia por el conflicto que se vive en esa región tan hermosa del norte de Santander, porque es que allá convergen varios grupos armados, tanto de guerrilla, bandas criminales, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Ese contacto que usted ha tenido de pronto con la gente allá, con esa zona, al hablar del conflicto, ¿ellos cómo lo toman? Al hablar con ellos el conflicto, ellos los toman como algo muy normal. Pues ellos sí están preocupados porque ellos le dicen a uno ¿qué puede hacer? Uno está en su finca, llega a las FARC, se toman la finca, se van y a las 2 horas llega el ejército, se toma la finca. Después se va el ejército y llega el ELN. Y después se va el ELN y llega el EPL. Entonces ellos dicen, nosotros no podemos hacer nada, no estamos con nadie, nosotros vienen, se quedan ahí y es más, nosotros a veces nos vamos y dejamos la finca sola y que ellos estén ahí lo que tengan que estar y se van. Y muchas veces han sido víctimas de homicidios y otro tipo de torturas por la situación que se presenta en ese sentido, ¿no? Que tienen que prestar su finca para determinado grupo. Sí, claro, porque ellos al hacer eso, ser víctimas de esa situación, ellos son amenazados por el mismo grupo porque los tratan, ellos mismos dicen, de sapos, que no están con X o con Y o con Z grupos, sino que están con el Estado, y entonces que tienen que hacerles caso. He escuchado casos que a veces llegan con lista en mano y les dicen, fulanito tal, ¿usted cuánto lleva acá? No, llevo 5 años, no nos sirve, por favor desocupa, tiene 2 horas para irse, si no lo hacen lo matamos, y la gente le toca dejar todo tirado. Simplemente porque pasó un grupo por ahí y ellos no pudieron decirle que no. O sea, uno entiende a esa gente, si ellos tuvieran las armas o tuvieran el poder que tiene un grupo para no vengan a mi finca, pues lo hacen, pero si no lo pueden hacer, pues les toca quedarse callados y estar ahí. Tremenda realidad la que vivimos en nuestra región. Vamos nuevamente a escuchar la historia de Ana Doris Rodríguez, que nos sigue contando cómo ha sido su vida cuando fue víctima del conflicto y ahora que está luchando por continuar con una vida normal pese a haber sufrido las adversidades de la violencia. Yo creo que yo me convertí en una ficha de ajedrez, la reina, porque a partir de tantos obstáculos pude salir adelante, pude lograr que mis hijos tan chicos que venían ya están capacitados. Les di el estudio, pues no el completo, pero al menos les saqué el bachiller. Ahora son técnicos, uno está en la universidad, el otro está pronto a la universidad. Y yo me vine preparando con talleres, en capacitaciones, en la gobernación, en la fiscalía, en la defensoría. Todos talleres, ¿para qué? Para yo aprender, tener conocimiento y a su vez hacer las réplicas en los municipios, con las mujeres, con las mismas víctimas, donde nos llamen, porque ahorita nos llaman a esas asociaciones a decirles qué es la ley, a que conozcan de sus derechos y también de sus deberes. Pues nosotros lo que tenemos en común es que hemos sufrido el mismo dolor y sabemos cómo allegarle,
porque nosotros le iniciamos, mire, yo pasé por esto, sufrí esto, y muchacha, ánimos, aquí no nos podemos dejar derrotar, hay que salir adelante, nosotros somos fuertes, nosotros no queríamos esta guerra, estos hechos, pero igualmente en la vida o la guerra o el país está tan lleno de crueldad que a veces con las menos indicadas hacen esto. Mujer valiente, luchadora y con muchos ánimos de salir adelante. Y así esperamos que todas las mujeres y hombres, porque también hay hombres que desfalecen debido a todo su despojo, su dolor, su pérdida de hogar, su desarraigo. Entonces hay que salir adelante. Mi Dios está ahí y nos debemos coger de la mano de Dios, porque Él es el único y nosotros que podemos salir adelante. No esperemos a seguir las cosas del Estado, a ser mendigos, porque a nosotros nos acostumbran a ser mendigos y eso es lo que no queremos. Nosotros ser propositivos y saber que nosotros podemos. Nosotros a este proceso le apuntamos a la paz. Yo digo que es un camino con muchas curvas y muchas piedras y muchos obstáculos. Pero nosotros como víctimas, sí, nosotros le apuntamos siempre y cuando el gobierno nacional o el Estado que tiene como derecho cumplir con las normas reglamentadas, una víctima con vivienda, una víctima con educación, una víctima con trabajo, con salud, le apunta a la paz. Pero si una víctima no tiene nada de eso, igualmente, dígame, ¿qué paz puede haber en una víctima donde sus hijos estén aguantando hambre, estén pagando arriendo, no tengan trabajo, no tienen educación y aparte de eso tienen un desconocimiento total que existen unos diálogos de paz? Entonces, una víctima con hambre, seguro que en ese proceso no le llega la paz. Totalmente convencida, una víctima a la que no le lleguen las soluciones reales por parte del Estado, pues seguirá siendo víctima y no va a salir adelante. Sin embargo, también quedan esas personas que son víctimas de la violencia, que buscan de alguna manera salir adelante. Cuando yo les digo a ustedes posconflicto, ¿qué se le viene a la cabeza, Cris? Algo después del conflicto, pero no se sabe qué va a ser ese algo, es algo incierto. ¿Por qué incierto? Porque hasta el momento no se sabe qué va a pasar con la gente, qué va a pasar con la gente del campo. O sea, la de la ciudad, sabe, está bien, entre comillas, pero la del campo, ¿qué le pasa? En el Catatumbo, donde siempre ha confluido en los grupos armados, se habla de paz, pero ¿qué paz va a haber allá cuando están los tres grupos, están las bandas criminales? Solamente va a salir de juego uno, que es las FARC. ¿Qué pasa con el ELN, las FARC y la BACRIM? Eso es. Eso también entra dentro de un proceso de paz. ¿Qué piensa usted cuando yo le digo posconflicto? Para mí yo creo que inclusive más complejo que toda la negociación en sí de la paz, porque es qué va a pasar después con la gente, con las víctimas y con los reinsertados en Colombia. Van a convivir juntos, reinsertados y víctimas, en algún momento va a haber una solución de vivienda social, van a tener trabajo, oportunidades laborales todos ellos, porque si pegamos por ejemplo en Cúcuta con una informalidad del 70% y con una zona de influencia tan grande de las bandas criminales y de la misma guerrilla, ¿qué va a pasar acá? ¿Van a llegar los resultados y qué van a hacer? Allí es donde se dice, no es solo una firma, son varias soluciones que tiene que traer el proceso de paz y no es solamente decir ya hubo un proceso de paz, sino es un trabajo que adelanta el Estado para lograr que ese proceso de paz se mantenga y se aparezca esa tranquilidad que requiere el país. Difícil, pero tenemos que luchar por ello. Nos vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias, televidente, por continuar con nosotros en ¿Qué puedo hacer por la paz? Hemos estado hablando de la mirada desde los medios de comunicación hacia el tema del conflicto armado que se vive en nuestro país. Pero vamos a conocer ahora una cápsula más de lo que es Pedagogía para la Paz. Obviamente la justicia ordinaria no podría desarrollar un proceso de paz, porque una justicia ordinaria propone una condena igual o superior al acto que cometió una persona frente a una violación del Código Penal. La Jurisdicción Especial para la Paz es crear las garantías dentro de un marco de justicia transicional en donde puedan desarrollarse algunas penas
que si no bien están acordes a un derecho penal, bien cumplen unos estándares de la Corte Penal Internacional. Las personas que confiesen sus delitos y que no sean de lesa humanidad tendrán de 5 a 8 años. Las personas que no confiesen sus delitos y una vez se les demuestra la imputación de cargos, tiene hasta 20 años. Y las personas que no se acojan a la justicia transicional pasarían a la justicia ordinaria penal. Nosotros hablando de paz, ¿ustedes creen que hablar de paz es fácil, Cristian? La verdad no. En un país como este hablar de paz es muy difícil, porque empieza por nosotros mismos. Y nosotros mismos a veces somos muy violentos hacia nuestro vecino, hacia nuestro mismo amigo, hacia el quien tenemos al frente. Entonces tú lo ves a diario, vas en el carro y de pronto ves cuando un conductor insulta al otro, que porque no le da paso, el otro va acelerado. Es muy difícil hablar de paz. Desde que no cambiemos nosotros mismos, no llegamos a una paz verdadera. Alfredo, ¿cree usted que a los medios de comunicación les cuesta hablar de paz? Sí, yo pienso que sí, porque es que todo no es un tema sencillo y cada medio también, aunque no lo queramos entender, tiene su vertiente política. Si son de uno u otro bando, y en Colombia está clarísimo que están los que quieren la paz y los que de cierta forma no la quieren. No es que no la quieren, sino que están en contra de la forma como se ha venido logrando lo poco o mucho que se haya logrado. Entonces para los medios están realmente en la mitad y es difícil también. Y para los medios hablar de las víctimas, Cristian, ¿qué piensa? A veces es algo muy duro hablar de las víctimas, por lo mismo que yo le decía hace rato, que la misma víctima no le da como miedo a abrirse, y nosotros tenemos es fundamentado en las víctimas del paramilitarismo. ¿Desde dónde se agarraron las víctimas del paramilitarismo? Desde los mismos paramilitares. Nosotros nunca fuimos a hablar con aquella señora que le mataron sus 4 o 5 hijos, a ver qué fue lo que pasó. No, nosotros era el paramilitar ahí al frente, hablando y contando sus historias, y nosotros le hacíamos el eco, todavía le seguimos haciendo el eco al paramilitar, porque no miramos desde el fondo de esa familia qué fue lo que pasó, cómo sufrió, porque el paramilitar se justifica, dice, no, nosotros los matamos porque eran guerrilleros, pero ¿de verdad eran guerrilleros? Es la pregunta que uno se hace. Para volver una víctima en una caricatura o plasmarla en una caricatura es complicado, Alfredo. Sí, para mí siempre ha sido duro el tema de las víctimas, por realmente todo lo que cuenta Cristian y lo que uno conoce que ha pasado. O sea, son unas situaciones supremamente complicadas, historias de vida muy, muy dolorosas, y uno plasmar eso en una viñeta pues es duro. Generalmente yo cuando quiero hacer referencia a una víctima pinto una persona con sombrero, el pantalón mangado y una camisa de cuadros, y generalmente desplazados, que para mí es como el ejemplo más claro que tenemos nosotros dentro de la ciudad de ver la conexión con las víctimas, pero es muy, muy, muy duro. Alfredo Ramírez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Cristian Herrera, gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, y a nuestros televidentes, como siempre, también muchas gracias por estar con nosotros, invitarlos para vernos nuevamente en una próxima oportunidad, pero desde ya les digo que se pueden quedar con toda la programación que les tiene preparada la Televisión Regional del Oriente. Gracias por estar con nosotros.